소리가 안 나는데. 아, 소리가 안 나. Le cumpleaños toda, ya la higuera quiere brotar. Fiel venir el Salvador llama, nada en su boda debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparece. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria. Ven y recibe don de amor. Cristo ya viene, pronto si viene, aparece. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Entre hermanas, quiere que cantemos juntos su alabanza favorito, 506. Vamos a alabar a Dios, 506. 506. Hasta ese día. Ya, 506. ¿Alguien sabe cantar, por favor? Ya. 1, 2. 506. Sí, 506. Ya. Hasta ese día. 506. Ya. Ya. ¿Tiene? Que el dolor muy pronto ha de pasar en el camino. Arriba no puede ser el mundo mi hogar, mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá hasta ese día que veré la gloria cuando el Señor me haya lo terrenal para de dispararse a recordar que nada nuestro es, que no da dolor de tristeza, no volverán sufrir, pues, mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá hasta ese día que veré la gloria cuando el Señor me lleve allá. El mundo vir con su trabajo y lucha puede traer miseria y pasar. El hombre es como el halcón que libre
ya esto está, así podrá volar. 임 목사, 일로 와야지. 일로 와요. 왜 거기 앉아 있어? 빨리 와. 일로 와. 사회 보는 거야. 아, 지금 사요. 네. 뭐 문서 만드는 줄 알고 내가 시작. 예, 예. 제, 제, 예. Sí. Ah, soy presentador. Sí, esta noche. 이제 목사님 그러면 이제 바로 공연하고. 찬송가 두곡 더 부르고 아, 더 부르고. 예. 목사 기도하고 예. 또뭐 간증도 하고 성경 우리 말씀 나누고 예, 알겠습니다. 기도해도 하고 합시다. 예, 알겠습니다. Entre ustedes, ¿qué himno más desean, no? ¿Cuánto? 418. Sí, 418. 자, dilo a Cristo, ¿verdad, no? Ya, uno, ¿todos encontraron? Ya, uno, dos, tres. ¿Quién? Dilo, dilo a Cristo, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo, el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, eres tu amigo más fiel. Hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. No esté de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo, cuando rugen huestes de pecado. Mira a Cristo el Señor, mira a Cristo, mira a Cristo, hijo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo a tan solo a Él. Se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Sigue a Cristo, Cristo, sigue a Cristo. Eres tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo solo a Él. Doy que la fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el fía Cristo en el Señor. Fía en Cristo,
confía en Cristo, eres tu amigo más fiel. Amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Entonces, primero voy a orar, orando, luego esta noche empezamos. Dios Padre, esta noche en la iglesia de Sucre estamos realizando el servicio especial con el pastor Daniel Ho. A través de la visita de pastor aquí, Iglesia Bolivia, estamos muy agradecidos. ¿Verdad? Cada vez escuchando solo no puede hacer bien, pero también cada vez engañamos, ¿no?, por nuestros pensamientos. Pero cuando encontramos algunas situaciones, dificultades, fuera de nuestro límite, recién recordamos la palabra de Dios. Dios Padre, por la llegada del pastor, hemos visto, Dios también está muy contentos desde la ciudad de La Paz. Dios abrió, aunque no podía pensar bien, pero Dios abriendo la puerta en la Universidad de UMSA del Estado. Ahí decano, vicedecano y encargados abrieron, luego ayudando para que puedan participar, aunque había exámenes final, pero muchos jóvenes escucharon y participaron. Ese día más de 180 jóvenes se inscribieron. Dios Padre, aquí en la ciudad de Sucre también igual. Dios está ayudando, abriendo. También hay muchos hermanos que están sirviendo por este evento, está llegado de diferentes ciudades, los ministros. Entonces estamos estando juntos, en verdad, estando juntos, escuchando la palabra, luego escuchando el testimonio, cómo Dios ayudó y trabajó en cada uno de nosotros. Nos da mucha fuerza, también esperanza. Y entre los hermanos estando juntos, uniendo, en verdad eso nos da mucha esperanza y fuerza. Esta noche también en este culto podemos escuchar la palabra de Dios a través de el siervo de Dios. Dios Padre, bendice ese culto, luego todos los hermanos que están en ese lugar, también por medio de comunicaciones, por la radio Jerusalén, escuchando ese culto, todos los hermanos, y reciba la gracia de Dios. Esta noche agradecemos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí. Entonces, primero, entre los hermanos, anoche escuchamos, ¿no?, testimonios. Entonces, no alcanzaba el tiempo, no podían testificar entre los hermanos esta noche. ¿Alguien quiere testificar? Entonces, adelante, hermanos, esta noche. Sí. Buenas noches. Mi nombre es Ricardo Talavera y actualmente estoy ministrando en Villa El Salvador, a 2 horas de Lima Central. Estoy muy cerca al pastor Daniel Ho. Cada vez nosotros venimos a la central de Lima para poder tener la comunión y también recibir el corazón de Dios a través de la iglesia, a través del siervo. Estoy agradecido a Dios por este tiempo. Dios nos permite poder estar en Sucre para ser partícipe de la bendición que Dios tiene preparado para el país de Bolivia. Y hace poco nosotros teníamos la visita del pastor Emmanuel King. Él nos compartía la palabra y de las muchas palabras que Dios nos permitió a través de él, él nos contó una parábola o un testimonio, ¿sí?, sobre cuando él vivía en una iglesia. Los pastores tenían un niño de 3 años. Entonces este niño de 3 años un día desapareció así y de repente
todos los que vivían en la iglesia lo buscaban. Él también salió a buscarlo, ¿no? Pero de repente una hermana lo encontró y el pastor hermano le preguntó, ¿dónde estaba? Vaya a ver el baño de mujeres. Entonces cuando él fue a ver baño de mujeres, apenas llegaba ya emanaba un olor horrible así. Cuando él entró, encontró excremento en la pared, en distintas paredes, así. Olía todo un desastre. Entonces el pastor, cuando miraba al niño y miraba esa escena, él pensó, niño había hecho popó, pero él mismo quería limpiar su popó. Entonces por eso, sin pedir ayuda, él fue al baño de mujeres y bajó su pantalón, agarrando su popó, y así limpiaba en la pared, así, ¿no? Agarró otro, todo lo ensuciaba. Cuando yo escuchaba este testimonio, el pastor nos enseñaba, nuestra capacidad de hacer el bien no está en nosotros. Pero muchas veces nos olvidamos de que nosotros, aunque queramos hacer el bien, terminamos haciendo el mal. Entonces cuando yo escuché esta palabra, tocaba mi corazón, ¿no? Muchas veces me encuentro como ese niño, haciendo popó muchas veces, pero yo mismo quiero limpiar mi popó. Entonces no tengo la confianza en la iglesia, en el siervo, ni en la palabra de Dios. Entonces quiero vivir a costas de mi esfuerzo. Entonces, pero la Biblia nos enseña, ¿no? Aunque yo me trate de esforzar o hacer el bien, termino haciendo lo malo. Entonces, en vez de querer hacer el bien, aprenda la fe. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 3, ahí sale un pasaje donde dice, perdón, voy a buscar la Biblia. Capítulo 6, verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así. Cuando yo estoy dentro de mi propia obra, yo pienso, yo hago, ¿sí? Yo me siento que ser algo, ¿no? Ser alguien, ser algo. Y muchas veces sin darme cuenta yo pienso que estoy haciendo bien las cosas, pero sin embargo estoy embarrando o malogrando más, ¿no? Entonces yo vi así mi corazón a través de este testimonio, yo podía recibir la fuerza, porque yo no quiero hacer lo mío propio, quiero recibir el corazón de Dios, el corazón de la iglesia, el corazón del siervo. Por eso para este viaje también yo no pensaba participar, ¿no?, con ustedes, pero de repente una mañana el pastor nos decía, tenemos que ir a Sucre. Al principio yo ponía también mi pensamiento, ¿no? Yo, ¿cómo puedo viajar? En ese tiempo mi esposa también no está bien de salud. Entonces mi excusa era, voy a decir al pastor, ¿no? Tengo que estar al lado de mi esposa porque está mal, necesita recibir tratamiento porque su hemoglobina está en 7, yo no puedo alejarme, así, ¿no? Podía hablar, pero pensaba delante de Dios, si yo me quedo, ¿voy a ayudar a mi esposa o voy a, ¿cómo se llama?, empeorar a mi esposa? Así pensaba. Pero recibiendo el corazón de la iglesia, el corazón del siervo, entonces yo recibiendo ese corazón, entonces podía avanzar, ¿no? Aunque hay la dificultad, hay la necesidad, pero creo en Dios, Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Por eso, esta vez en este campamento también, yo no quiero hacer el bien, no quiero por mí mismo solucionar mi problema. Tengo los directores, tengo los pastores, recibiendo la guía de ellos, yo quisiera avanzar también en el trabajo que Dios me da. Muchas gracias por este tiempo, hasta acá. Sí, gracias. También entre los hermanos, otros también quieren explicar. Pasen. Anoche, ¿quién quería?
Buenas noches, pastores, hermanos, ministros. Me siento muy feliz, ¿no? Al ver muchos. Y este tiempo estamos en tiempo de auspicio, donde nosotros con la evangelista, nosotros buscando, ¿no? Y yo viendo todo esto, antes a principios miraba el pasaje, la comida, cuánto vamos a gastar, así, ¿no? El bolsillo. Pero recibiendo el corazón de evangelista, con la que estamos caminando, ¿no? Entonces podía ver el corazón de ella y aprender también, vivir, caminar y viajar por la fe. A principios, como no estábamos avanzando nada, se veía así, como que vamos por caminar y no encontramos nada. Pero había en mi corazón así una paz, ¿no? En 2 Corintios 6:10, esta promesa recibí yo el año 2021, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseéndolo todo. Esta palabra me llegó mucho al corazón, ¿no? Y con el cual yo avancé así en mi negocio de los marcianos y mi corazón hacia la iglesia. Siempre mi esposo me exhortaba así, porque yo siempre quiero hacer todo, pero llegado de la hora siempre me voy. Pero mi esposo es el que no quiere dar, no quiere hacer, pero es el que se queda hasta el final. Entonces, un día, ¿no? Mi esposo me exhortaba fuerte, con gritos altos así. Tú siempre quieres hacer todo y te escapas al final, me dice, porque no aguantas así. Porque en tu corazón no hay palabra, me decía, ¿no? No tienes una promesa, avanzas por avanzar sin una promesa. ¿Cómo te vas a sujetar si no tienes una promesa en el corazón, no? Y recordaba, ¿no? Entonces decía, todos los que se quedan en la iglesia, entonces tienen una promesa, por eso quedan hasta el final, decía. Y por eso yo siempre me iba, ¿no? Siempre, no estoy con algo de acuerdo, me quiero ir. No estoy de acuerdo con una cosa, ya no aguanto. Entonces mi esposo me decía, el que se va es porque no tiene palabra en su corazón, así. No tiene esa promesa. Por eso se va. Y entonces escuchando, recordando eso ahora también, ¿no? ¿Con qué promesa estoy avanzando para el campamento mundial? Así. Porque para un simple evento me fui para noche cultural, abandoné el evento, así, medio preparativos. Y entonces dije, para el campamento, ¿cómo voy a hacer? Es más grande, es fácil, me voy a ir, necesito algo que me sujete, ¿no? Y esta promesa había llegado a mi corazón. Cuando recibí esta promesa, empezó a crecer mi vida espiritual, empecé a seguir la guía, empecé a ya no creer en confiar mucho, aunque fácil yo puedo caer, ¿no? Y con esta promesa recordaba para avanzar ahora también auspicio. Entonces, decían, ¿no? Como pobres de verdad andamos sin bolsillo, no hay dinero, pero ricos, ¿no? Porque Dios nos da, nos llena. Esta mañana, ¿no? Yendo por la fe también nuevamente de viaje hasta el matadero de Cochis. Y compartiendo en el taxi, había muchas personas en el taxi que fuimos. Compartiendo con ellas, una de las pasajeras decía, ¿quién puede andar así sin ustedes pidiendo de esa manera? Yo no andaría así, ¿no? Pero es la primera que nos donó 5 bolivianos, ¿no? Sí. La primera que no quería, pero nos donó. Los siguientes, nuevamente también, ¿no? Toma para sus gastos, prefiero dar a ustedes, voy a gastar en mis pastillas dulces, decía, ¿no? El alcohol. Entonces me quedé tan feliz, ¿no? Tenemos para el pasaje. Pero también siervo, también, ¿no? Me decía, ministra, no vamos a gastar. Dios nos va a dar movilidad también para que volvamos. Amén, ¿no? Ya no miro, ya, ay, ¿cómo? Y agradecía mucho a Dios, ¿no? Y al recibir también la donación de hoy día del matadero, de Coprocash,
Era muy bendecida, nunca pensé que iba a ser de esa manera. Dios como que puso el horario exacto, la movilidad exacta, todo exacto para poder encontrarnos con Él, porque no hemos citado ninguna agenda con el matadero, no hicimos cita, no hemos agendado nada, ni la había llamado, ¿no? Más antes. Pero llegado el momento, pasando de Cochis, vamos a ir a Jorajora, entonces de ahí vamos a llegar al otro matadero. Llamaremos por si acaso si está ahí el presidente del matadero. Llamando, no le dije que éramos la fundación, simplemente quiero hablar con usted personalmente, soy Vilma, sí. ¿De qué es? Urgentemente, por favor, es algo muy serio, así, ¿no? Y vamos, ¿de qué tiempo llega? 5 a 8 minutos estoy, ya le espero, ¿no? Llegando, ya se estaba yendo. Entonces al llegar, me vio correr, Vilma, sí, ya corra, ya me estoy yendo, pase, ¿no? Entrando, ya rápido saqué mi celular, hasta que saque la laptop, se va a ir el señor, se nota que está apurado. Y le llamaban bastante, ¿no? Apurada, así. Entonces, presentando directamente con el celular el video, ¿no? Le mostré y teniendo la reunión. A principios ellos habían donado para el día del evento, los 3 días, solo 20 kilos. Solamente eso puedo dar yo de mi cariño, decía, ¿no? Es mi cariño mío, no del matadero. ¿Y cómo quedamos ahora? Sí. Entonces, mi hija también hablaba con el presidente. Hablando con él, decía, y vio la magnitud del campamento, que no es pequeño, es grande, es mucho, dice, hemos hablado con mis directorios, vamos a dar media vaca. ¿Desde cuándo quieren? Dice, desde ahora. Puede ser mañana, ya, 5 de la mañana venga a recoger. ¿Seguro? Seguro. En ese momento quería brincar, ¿no? Pero tenía que aguantarme de felicidad, ¿sí? Porque mi pastora decía, traigan vaca, llegan sin nada, ¿sí? Y de verdad, eso es porque todos oraron, ¿no? Para la alimentación de aquí también. Hay necesidad y agradecía mucho a Dios, ¿no? Cómo Dios trabaja, cómo Dios da. Y veía que no nos deja solos y va a dar más, así. Entonces sentía más felicidad, ¿no? Por lo que Dios realmente abre puertas y toca corazones. Para mí estaba así, perdido, así, solo 20 kilos. Eso en un rato vamos a terminar así. ¿Por qué quería dar 20 kilos? Y ahora nos va a dar media vaca. Era sorprendente, ¿no? El cambio de la noche a la mañana, tan solo escuchar y ver la magnitud. Decía, quiero mi logo que esté allí también, ¿no? Va a estar así. Entonces, orando todo, yo quería agradecer mucho a Dios y también oro por mi corazón. Pido oración por mi corazón también, ¿no? Para que cuide también. Porque así viendo, uno me puedo enaltecer rápido, ¿no? Pero pido oración por todo eso, ¿no? Mi corazón para sujetar aquí a la iglesia. Gracias, hermanos ministros, eso quería compartir. Sí, gracias. Sí. Luego otro hermano también quiere te explicar. Adelante. Sí, buenas noches, pastor, también evangelistas, ministros. Sí, bueno, yo agradezco, ¿no?, este tiempo que Dios me permite también estar aquí en Sucre. También ya estoy como casi un mes y unas 2 semanas, ¿no?, creo. Y bueno, también por medio de este espacio, ¿no?, la visita de los ministros, también mi corazón puede encontrar, ¿no?, una palabra, ¿no? Entonces, yo también estaba, ¿no?, un poco difícil, ¿no?, pasando también por el pensamiento que de repente llega a mi vida, ¿no? Y justamente yo también yo ingresé al seminario en 2017, ¿no? Entonces, ingresando ahí pude conocer la misión, ¿no?, sobre el mundo del corazón. Este tiempo también, ¿no?, viniendo aquí a Sucre, ya tampoco pensaba que iba a haber trabajo, ¿no?, construcción así, ¿no?, para preparar la cocina, así.
Y justamente preparando para la construcción, trabajando, de repente me empezó a doler la espalda, ¿no? Nuevamente así. Y ya había pasado esta situación, ¿no? Entonces, cuando un día trabajamos todo el día y de repente llegó la noche, ¿no? También en la noche tuvimos que trabajar para nivelar la tierra, ¿no? Cuando llegó ese momento, entonces empezamos a trabajar, ya en la noche ya no pude más, ¿no? Y al día siguiente no pude levantarme, ¿no? Porque me empezó a doler la parte baja, ¿no? Entonces, ya anterior hice un diagnóstico, no tenía como hernia de disco, ¿no? Hernia de disco en mi espalda. De repente me llegaba mucho pensamiento, ¿no? También a mí, así, mira, eres joven, mira, desde ahora ya tienes esta enfermedad, así, ¿no? Mira, ya estás con esa enfermedad, ni siquiera eres mayor, eres joven todavía y ya tienes este dolor. ¿Hasta qué edad vas a llegar ahora si estás con este dolor? ¿Será que...? O sea, así tipo de pensamientos llegaba a mi vida, ¿no? Así, fuertemente, así. Por este tipo de pensamientos también dentro de mi corazón como venía como ganas de querer retroceder, ¿no? Al sentir esa situación en mí, ¿no? Viéndome así. De repente también me sentía a querer hacer para no quedar mal, ¿no? Pero a la vez querer cuidarme porque estoy mal, así. Entonces me sentía difícil. También con mi esposa, ¿no? Este tiempo también, como estamos experimentando, ¿no? Poder vivir juntos, así. Y sí, de repente chocamos, así, ¿no? Soy diferente, es diferente. Entonces empezamos a discutir, a veces por mi hija también, ¿no? Yo tengo mi manera para querer cuidar a mi hija, ¿no? Es mi punto de vista y mi esposa también otra manera, y de repente choca también, ¿no? De repente yo quiero atender más o ser más atento, así, ¿no? Esta parte también a mí me afligía, ¿no? Porque me hacía sentir más difícil, ¿no? Qué difícil es así. Entonces me llenaba de mucho pensamiento, ¿no? Mucho pensamiento, tanto viendo mi salud, también viendo mi matrimonio, que también chocando así, ¿no? De repente no podíamos coincidir así. O siempre mi esposa me observaba, ¿no? ¿Por qué así, no? ¿Por qué tú eres así, así, no? Entonces yo ya me sentía el peor, ¿no? Así. Entonces soy el peor, así, ¿no? Y bueno, yo puedo continuar en este camino dentro del Evangelio por la palabra, ¿no? Por la palabra puedo continuar. A pesar de que en mi vida viene este tipo de pensamientos así. Entonces, una vez más recuerdo, ¿no? Como ayer Pastor Daniel también compartía, ¿no? Sobre la isla de Patmos, ¿no? Yo creo que Juan sufrió mucho en la isla, ¿no? Más que yo, así. Entonces, pero él no lo veía como una situación, ¿no? Como una bendición, así, una visión, ¿no? Algo importante, así. Entonces, también decía, ¿no? Ahí es mi isla de Patmos, ¿no? Entonces, para mí, para ver la obra de Dios, así. Yo creo que tampoco mi vida hubiera sido esta vida que estoy llevando ahora, porque también mi rumbo iba a ser otro, ¿no? Pero por el Evangelio puedo estar cuidado, guardado, así, ¿no? Entonces, este tiempo, entonces por esa palabra puedo recibir, ¿no? También el pastor compartió en otra oportunidad sobre el perezoso, ¿no? Entonces, realmente es verdad, ¿no? Ya Dios todo lo ha hecho así. Solo es alzar la cuchara y meter a la boca, ¿no? Ya está preparado así. Entonces esas palabras también que este tiempo los siervos traen, ¿no? Me trae paz a mi corazón también. Entonces por eso yo también puedo continuar, ¿no? Dentro del Evangelio, para este camino también, ¿no? Así, ¿no? Eso quería agradecer, ¿no? Y también a los siervos que han venido a acompañarnos para preparar, ¿no? Este campamento, así. Sí, eso quería compartir. Gracias. Sí. Sí, está bien, muchas gracias. Entonces, esta noche antes de escuchar la palabra de Dios, los misioneros temporales prepararon, ¿no? Entonces, con un gran aplauso nosotros vamos a recibir, ¿no? Los misioneros temporales. Esa noche muy especial, ¿no? Y misionero temporal de Perú, de Bolivia, ¿sí? Entonces, ya adelante.
Firmes. Saludo. 근데 저 생으로 생으로 하겠습니다. 댄스. 예. 아이폰. 네. 생으로. 하나, 둘. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez, no importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres, cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que se ha hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Firmes. My peace I give unto you, is a peace that the world cannot give. Is a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give.
mi paz te doy a ti, una paz que envuelve una paz que no puede entender, paz para saber, paz para vivir, mi paz te doy a ti. ¿Escucharon muy bien? ¿Sí? ¿Cantaron bien? Ya, entonces, con aplauso una vez más, ¿no? Vamos a ver. Sí. Entonces, y ahora más importante, ¿no? Todos los hermanos que están en ese lugar, también los hermanos están participando por medio de comunicaciones. Entonces, en esta hora vamos a recibir Pastor Daniel. Sí. Sí, entonces vamos a... Sí, esta noche vamos a recibir al Pastor Daniel Ho. Hola, hola. Buenas noches, hermanos. Estamos muy agradecidos en esta oportunidad. Nosotros estamos en Sucre y estamos muy agradecidos en esta noche. Y vamos a compartir primera San Juan capítulo 13, el versículo 1. San Juan 13. San Juan 13, disculpe. Yo le dije primera San Juan, no existe capítulo 13, ¿no? San Juan 13, el versículo 1. Y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, hasta el versículo 4. Esta noche yo quiero compartir capítulo 13, el versículo 1, última parte. Dice, cómo había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. En nuestra vida
Muy importante guardar esa palabra. Los amó hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos ver el siervo de Dios, Pedro, alguien está dentro. ¿Sí? La niña va a ser tremenda, ¿no? Cuando tenga cierta edad. ¿Sí? Él subió, está tocando la ventana. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, podemos ver, ¿cierto? A través de Pedro, fielmente, Dios cómo guiaba, trataba la vida de Pedro. Nosotros tenemos nuestro prejuicio y a través de nuestro prejuicio nosotros sufrimos mucho. Ejemplo, cuando yo tengo enfermedad, eso no es bueno. Cuando yo fracaso, no es bueno. Cuando hay problema, no es bueno. Pero esto es diferente del corazón de Dios. Observa muy bien cómo Dios le dio muchísimo problema a Jeremías. Jeremías lloraba tanto hasta él tenía la enfermedad de sus ojos. Y apóstol Pablo, cuando él oraba, mucha gente se sanaba, pero él no podía sanar su propia enfermedad, él dolía mucho. Y nosotros tenemos que romper ese prejuicio porque Dios, Él está trabajando. Aunque usted esté enfermo, aunque usted no está enfermo, aunque usted actúa bien, usted no actúa bien, usted es espiritual, usted es carnal. Yo no estoy diciendo que ya usted viva lo que le da la gana, no estoy hablando en eso. Quiero decir, muchos cristianos, yo soy así, por eso Dios no me va a bendecir. Dios no me ama. Y al contrario, entonces cuando usted hace bien, haga bien, cuando usted actúe bien, entonces Dios le bendice, Dios va a trabajar mucho, depende de su obra. No, no es así, no es así. Cuando nosotros miramos a nuestros hijos, ya, no depende de la condición. Aunque los niños no andan bien, pero siempre anda con vestido nuevo. A veces algunos niños no hacen casos, pero siempre, ¿no? Caminando juntos. A través de mi punto de vista, mi prejuicio, por eso sufre mucho. Yo conozco a Dios. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Para acercar a Dios. La enfermedad no para morir, para la gloria de Dios. Amén. ¿Está de acuerdo? Levante su mano. Si alguien no tiene brazo, hermanos, por favor, ya. Hermano de la paz, levante su mano, ya. Ya baje, gracias. Mientras vivamos en este mundo, tenemos dificultades, tenemos situaciones, tenemos enfermedades.
Y cuando nosotros vivíamos en el mundo, con todo esto, ¡wow!, nos asusta. Dios me castiga, Dios me bendice, Dios me maldice, Dios me está persiguiendo. Pero después de conocer a Cristo, ya todo se cambió. Dios nos bendice. Dios, Él quiere bendecir a cada uno a través del Evangelio, a través del Evangelio. Hoy yo escuché el testimonio de la hermana Vilma, luego, ¿con quién salió? Evangelista Hilda. Fueron a la matadero. Nosotros ¿cómo pensamos? Ay, si yo voy, me va a dar. Creo que no, ¿quién nos va a dar? Ahí tenemos esa idea normal, ¿quién nos va a dar? Pero cuando ellas fueron, se encontraron con el Señor también, presidente de asociaciones, le donó, gran cantidad, ¿cómo? Media vaca. Yo le invito la carne asada mañana hasta almuerzo y venga por favor. Misionera Luz está invitando a ustedes, mañana venga. Así Dios trabaja. Y nosotros ¿cómo pensamos? ¿Para qué voy? ¿Para qué voy? ¿Para qué mandamos las cartas? ¿Para qué sacamos cita? ¿No? De toda manera nadie nos va a ayudar. No. Hoy de repente ellas fueron, se encontraron con el presidente de la asociación. Yo quiero donar. Gracias, señora. Media vaca. Así es. No solamente vaca, ¿cierto? Dios nos permitirá pollo, ¿cierto? Pronunciación de Argentina, pollo, papa, ¿cierto? Agua. Es importante tocar la puerta. Pero el problema de nuestro corazón, Dios no me va a ayudar. Dios, no, yo creo que Dios no va a trabajar en mi vida, en nuestra iglesia. Está mal, porque eso no es correcto. A través del testimonio de ellas nos confirmó, ve, estoy contigo, ve, estoy dispuesto para ayudarle. ¿Por qué tú estás decepcionado, desanimado? Estoy contigo. Entonces, mañana también ya salgamos, tocamos la puerta. Dios nos ayuda. Ahí tenemos nuestro prejuicio, ¿no? Enfermedad eso no está bien. Accidente no está bien. La dificultad no está bien. Es cierto, no está bien sin Cristo. Pero Cristo añadió en nuestra vida, aunque pase todo tipo de situación, ¿cómo se convierte? A través de Cristo. Todo para bien, todo para bien. Una vez yo fui a Huancayo. Me llama mucha atención. Pastor, una hoja color rojo, ¿cómo se llama té tomando, rojo sale. Jamaica, flor de Jamaica. Señora, ¿cuánto vale ese bolsa? 30 soles. Y al lado,
¿Eso cómo funciona? Alguien tiene golpe, se aparece color morado, ponga esa planta. Desaparece. ¿Cómo se llama? Chupasangre. ¡Wow! Me gusta mucho ese nombre. Chupasangre. ¡Wow! ¡Wow! Chupasangre. Tal vez esa comparación funcionará o no funciona. Creo que Jesucristo mejor que chupasangre. Perdón Jesús. Aunque usted tiene queja, dificultad, situación, Jesús, como esa planta chupa sangre, absorbe todo. Pero ya encima de mí todo está cargado. ¿Y Dios cómo está trabajando? Ahí cuando estuvimos en San Marcos, Pastor Andrés, ya preparó una sala de conferencia. Cuando fuimos allí, ¿cuántos alumnos? 600 alumnos estaban, auditorio estaba lleno. Cómo jóvenes estaban atentamente, estaban escuchando. Después de terminar la conferencia, casi 200 jóvenes una vez todo inscribieron. Aquí en Sucre también, donde nosotros vayamos, mejores alumnos se estaban escuchando. Yo estoy muy agradecido. Bolivia ha desarrollado mucho, ha cambiado mucho, ha mejorado mucho también. Hermanos, aquí en Isaías 49, Isaías 49, el versículo 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Nosotros, cuando pasamos un momento difícil, Dios me olvidó. ¿Por qué me mandó Sucre? Sucre. Dios me olvidó. Señor, sáqueme de aquí. ¿Dónde? Pero Dios, ¿qué dice? La mamá nunca se olvida a su hijo. Supongamos, ya una mujer puede olvidar su hijo. Imposible, pero supongamos, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios que dice esta noche, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca le olvida a usted. Nosotros, ¿cómo actuamos? Cuando cometimos algún error, yo creo que Dios no me ama. Cuando usted hace algo bien, Dios me va a bendecir. No piensa así. Dios nos bendice por la sangre de Cristo. Otra vez le digo, no estoy diciendo que haga lo que le da la gana, no estoy hablando en eso. Solo quiero decir, nosotros somos muy sensibles hacia nosotros. Usted debe ser sensible hacia promesa de Dios, hacia Cristo, no hacia sí mismo. Pedro actuaba así. Yo estoy muy agradecido cada vez cuando yo pienso en la vida de Pedro. Él se encontró con el Señor en el mar de Galilea. ¿Cuándo lo encontró? Cuando aquella noche no pescaba nada. Y él se sentía muy difícil, frustrado. Aquel momento Jesucristo se apareció, aquel momento.
Hermanos y hermanas, nosotros ¿cómo pensamos? Ay, el fracaso no está bien. No, usted ya tal vez había escuchado NASA, ¿cierto? NASA en los Estados Unidos, ¿cierto? Investiga en el cosmos, enviando los cohetes, investigar, ¿cierto? Fuera planetas, para, así como elegir, ¿cierto? Los científicos siempre le preguntan, ¿alguna vez usted había fracasado? Nunca, nunca he fracasado. ¡Ten! Ya perdió. Porque una persona nunca había fracasado, con ese orgullo, ya va fuera del planeta, ya va a causar el accidente. Sí, Señor, yo fracasé, yo fracasaba. Para venir hasta aquí, ¿cuántas veces yo fracasé? Ok, otro nivel de entrevista puede subir. Porque por medio del fracaso, ya puede pensar más. Por eso, para nosotros, no está bien, ¿cierto? Pero para el corazón de Dios, es otra cosa. Por eso cuando Pedro, cuando él estaba, ¿sí? Muy bien. Yo pensaba esta noche también otro torneo también arriba también. Muy bien. Todo positivo. Cuando él fracasó, Jesucristo vino exactamente. Había un hombre millonario y un periodista le preguntó, hombre millonario, ¿usted cómo piensa en su vida? Soy fracasado. ¿Cómo es fracasado? ¿Usted cuánto tiene empresa? ¿Usted cuánto tiene tantas cosas? ¿Cómo, Señor, usted fracasado? ¿Porque soy fracasado? Yo no conocía al Señor, pero ahora soy exitoso porque yo recibí la salvación. Cuando una persona ya reconoce sus condiciones, lleno de dificultad, fracaso, va a encontrar grande la guía de la iglesia, la guía del siervo. Yo también estoy muy agradecido. Por mí mismo, para mí difícil venir, porque hace poco tiempo estaba. Pero el pastor Kim Gi-sung, vamos a hacer la promoción, vamos a compartir, vamos a hacer. Y por medio del corazón de la iglesia del siervo, cuando me conectaba con su corazón, ya podemos conseguir el boleto. Pero no puedo venir solo. Pastor Ricardo, vamos. Sí, pastor, vamos. Pastor Wachani, vamos. Pastor Neri, vamos. Nuestros jóvenes, 빵 터진 소년단, PTS, así, se llama 빵 터진 소년단, así, PTS. Ya tiene que ir. ¿Dónde, pastor? Ahora ya. Porque me comuniqué con pastor Andrés. Así necesita. Sí, pastor. Voy a mandar imitaciones BTS. Y entonces, yo le decía a ellos a las 9 de la mañana, tiene que ir a Bolivia. ¿Dónde, pastor? Bolivia. ¿Cuándo? Ahora 1 de la tarde ya.
Ellos cómo empacaron las cosas. Pero gracias a Dios, cómo lograron la visa. Pasaron por Puno. Gracias. Me parece que andaba junto con ellos. Pastor Neri se adelgazó 3 kilos así, con ellos. No es fácil, ¿no? Pero al final hoy llegaron, seminaristas también. Ya hoy en la noche viene Pastor Elías, también Pastor Loreninger vendría, Pastor Samuel Quispe viene. Ya antes de comenzar la vacación, tenemos que tocar la puerta. Porque Pastor Kim Gi-sung nos habló. Hagamos inscripción, 30,000, amén, 30,000. Ya tocamos la puerta, 30,000. El resultado está en la mano de Dios. Pero desde nuestro corazón, es una locura, como 30,000. Hace poco tiempo estaba otra vez. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos? No. Cuando la iglesia nos dice sí y amén, con eso va a aprender muchísimo. Y vamos a ver aquí, cuando nosotros aprendimos en eso, podemos vivir fácilmente en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 1, el versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 1, el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Muy importante en el camino de nosotros, cuando la iglesia nos dice, hagamos sí y amén, con ese versículo nosotros podíamos volver. No teníamos suficiente fondo, pasaje, cosa, otro, pero sí y amén, ya venimos, sí y amén. Pero alguna persona siempre, no puedo, imposible, locura, ¿cómo vamos a recibir la inscripción? 30,000, eso es imposible, no conoce Bolivia. No, nosotros no queremos pensar así. La iglesia nos dice, hagamos, amén, hagamos. Ya vamos a preparar esto, amén, vamos a preparar esto. En la vida de usted también se siente muy complicado, muy difícil. Esta noche tiene que recordar, segunda de Corintios capítulo 1, el versículo 20, porque toda la promesa de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Son en el sí y en el amén. Y alguna persona siempre, imposible, eso no se puede, eso nada que ver conmigo. ¿Por qué así hace? Pero otra persona, sí y amén, vamos, y luego va a ver. Por eso hoy también Dios nos permitió medio vaca, medio vaca. Yo creo que Dios nos permitirá oveja entera. No, cerdo también, cerdito también. Hay mucho más podemos hacer. Nosotros también tenemos que visitar al supermercado. Sacamos una cita con el gerente. Nosotros venimos aquí
por favor, hacemos un evento muy grande, pero tenemos que pedir la carta de Ministerio de Cultura, Ministerio de Juventud, así, aquí también, Departamento Chuquisaca, ¿cierto? Y con el gobernador nos permite una carta. Estoy muy agradecido, yo le recomiendo ese evento bicentenario para jóvenes. Ay, carta, tiene que llevar esa carta. No solamente venimos, pero la carta de señor alcalde, gobernador, carta de ministro de Juventud, Deportes, Cultura. Primero, miran, así, sí, eso, así, con mucho más, nos respalda. Ay, así, bien, yo quiero apoyar. Claro, supermercado. También hay muchos lugares. Corazón dispuesto, Dios quiere ayudar. Hermanos y hermanas, hoy nosotros leímos San Juan capítulo 13. Me gusta mucho ese versículo. El versículo 1, San Juan 13, el versículo 1, cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Jesucristo nunca abandonaba a Pedro, sus discípulos. Cuando Jesucristo y estaba, ¿cierto?, detenidos. En aquel momento Pedro estaba negando y él estaba maldiciendo a Jesús. En aquel momento Jesucristo lo miraba. Pedro estaba maldiciendo, negando, y estaba mirando la mirada de Jesús. Yo creo que Pedro no podía olvidar esa mirada dentro del corazón. Al final, él fue crucificado, él murió, ya se acabó todo. Él fue nuevamente a Galilea. Otra vez él se sentía fracasado. En aquel lugar Jesucristo llegó en la madrugada porque los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Un día el pastor compartía con una hermana. Hermana, usted tiene que creer en Dios hasta el fin. Usted tiene que creer en tu iglesia hasta el fin. Usted tiene que creer en tu siervo hasta el fin. Usted tiene que caminar con los hermanos hasta el fin. Hasta el fin. Repite conmigo, hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Un día una hermana, pastor, yo quiero pedir una cosa, dígame. Ay, yo necesito nombre de un nuevo producto. ¿Qué me puedo mostrar? Hasta el fin. Ay, pastor, muy largo. Hasta el fin. Nosotros, ¿cómo pensamos? Algo, tenemos dificultad. Me abandonó. Yo soy así, por eso Dios no me ama. Está equivocado. Cuando usted era peor, Cristo le amaba. Cuando usted andaba perdidamente, Cristo le amaba. Cristo no mira a usted, Cristo mira la fe sobre la sangre de Cristo. Por eso, hasta el fin, hasta el fin.
Nuestro Dios nunca nos abandona, nunca. Pero aquí hay una cosa muy interesante, el versículo 2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya aquí sale, Judas Iscariote. En el corazón de Satanás, ¿qué hizo? Condenaba. Por tu culpa. Por tu culpa. Tú hiciste. Tú hiciste. Por tu culpa. Constantemente le condenaba. Y al final, Judas Iscariote ya no podía aguantarse. Y él llegó, tiraba 30 ciclos de moneda. Yo no quería vender en eso. Así. Y entonces al final los fariseos, ¿qué le decían? Eso es tu culpa. Eso va a llegar encima de tu cabeza. Eso es tuyo. Así Satanás trabaja. Satanás siempre condena. Tu culpa, tú tienes que solucionar. Por eso hoy en día, muchas personas hablan sobre el nombre de Jesús, pero cuando llega a la iglesia, cada rato está pidiendo perdón de día a noche. Perdóname, perdóname, perdóname. Wow. Hoy hasta fuertemente Espíritu Santo está. Por el poder de la palabra de Dios se cayó. ¿Qué cosa está cayendo? Celular. Sí, wow. Por eso palabra del poder así ya cayó hasta celulares. Satanás condena su corazón. Hermanos, ¿qué le parece? Pedro se negaba 3 veces a él. Judas Iscariote, y también él lo vendió. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia en el corazón de Dios, pero el resultado totalmente diferente. Y el resultado como diferente, cuando una persona recibía la gracia de Dios, nuevamente escuchaba la voz de Dios, echa la red a la derecha, y él echó otra vez pescado. Y otro siervo, al final, sufría mucho porque por mi culpa, por mi culpa, al final y se mató. La palabra de Dios nos habla. Hermanos y hermanas, según los ojos de Dios tan hermoso, a través de usted se aparece cosas grandes, hermoso. Claro que sí. A través de usted miles de personas reciben la salvación. A través de usted mucha gente entiende la palabra. Hermoso, hermoso. Pero también muy hermoso que es su corazón se derrumbe. Hermoso. Su corazón se derrumbe poco a poco. Dios que dice, hermoso, muy hermoso. Jeremías capítulo 18. Jeremías fue a la casa del alfarero. Un alfarero estaba haciendo una vasija. Y estaba haciendo, él no le gustó, deshizo. Pero es importante, y esa masa está en la mano de alfarero. Nosotros somos una masa de barro. ¿Por qué yo sufro mucho? La Biblia dice, tú eres el polvo, tú eres tierra, tú eres una masa de tierra. Pero la gente no piensa así. Por el engaño de sí mismo, se ve muy grande, soy súper.
Satanás nos engaña. Yo no tengo la duda. Nosotros estamos preparando ese encuentro. Dios nos va a permitir que ese encuentro, más que mucho mejor que antes, muchos jóvenes vendrían, escucharían la palabra, conocer, va a recibir muchísima esa bendición de Dios, muchísima esa bendición de Dios. Gracias a Dios. Cuando la mano del alfarero deshace su vida, no deprime, no llora. Usted tiene que creer, Señor, aunque tú me haces así, yo estoy esperando, porque estoy en tu mano. Yo soy polvo de la tierra. Ya mira a ambos lados. Dígale, tú eres polvo de la tierra. Sí. Sí. Polvo de la tierra. Así es. Tú eres polvo de la tierra. Si nosotros creemos en eso, aunque pasemos las cosas, aunque la gente nos murmura, nos rechaza, yo soy polvo de la tierra. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Ya, soy polvo de la tierra. ¿Cuántas personas nos esperan? ¿Cuántas personas? Ya vamos a tocar la puerta. Dios nos dará. Creo que sí, Dios nos dará, nos ayudará. Ya. Judas Iscariote, Pedro, no había diferencia, según los ojos de Dios, no había diferencia. El corazón de Dios hacia nosotros también, igual. No hay ninguna diferencia. A través de la promesa de Dios, Él nos enseña, yo voy a cumplir mi palabra. Voy a terminar Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3. Hermanos y hermanas, Apocalipsis, algunas personas utilizan Apocalipsis como ya va a terminar al mundo, ya va a acabar al mundo Apocalipsis. Ya Apocalipsis es una carta especial, solamente algunos espirituales pueden entender, comprender esa carta. No se han engañado, ¿no? Apocalipsis, cuando los cristianos, iglesia primitiva, pasaron por la persecución muy grande, el Espíritu Santo a través de apóstol Juan quería mostrarle la esperanza a los cristianos. Eso es Apocalipsis, no es hoy en día. Alguna persona está hablando, ¿tú entendiste Apocalipsis? No, no eres salvo. ¿De verdad? ¿Cómo yo puedo lograr la salvación? Tiene que entender Apocalipsis. La Biblia, donde está escrito ya no entiende Apocalipsis, no es salvo. Eso no es así. Apocalipsis no es un libro difícil. Apocalipsis solamente se aparece como si fuera como un abstracto. Por eso a veces, wow, ¿de qué está hablando? Pero está hablando, Jesucristo es el Señor. Eso es el tema. Aquí dice, para terminar, capítulo 3, el versículo 7. Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta,
la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Siempre ese versículo nos da mucho ánimo, mucha esperanza. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Usted tiene la dificultad, nadie puede solucionar, nadie. Jesucristo sí, porque Él tiene la llave de David. La llave de David, esa llave, cuando usted mete, se abre todo. Esa llave la llave de David, que es la promesa. La promesa de Cristo mete adentro de su vida, todo se abrirá. El problema, la gente bota esa llave. Además, el que abre y ninguno cierra, y cierra, ninguno abre. Para el encuentro, nadie va a cerrar, porque Él abrió. ¿Quién abrió? ¿Quién abrió esa puerta aquí en Sucre? Dios abrió. Si Él abrió esa puerta en Sucre, Él va a cerrar. Él va a abrir, Él va a cerrar. Hoy, después de terminar la conferencia con Pastor Andrés, caminamos desde de la universidad. Caminamos. Despacio. Caminando. ¿Dónde estaría el heladería? No lo encontré. En el camino, Pastor Andrés y yo entramos. Queríamos comer algo, helado de Sucre, pero no lo encontramos. Pero encontramos una panadería. Ah, bien bonito. Ah, sí. Y este pan, esto. Pastor Andrés compró unos pan para mañana. Ah, bien bonito, caminando, tranquilo, caminando. Ay, hermano, ¿quién nos abrió esa puerta? Dios. Si Él abrió, ¿quién puede cerrar? Nadie va a cerrar. Nadie. Nosotros tenemos que recordar en eso. ¿Cierto? El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Además, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Nadie. Dios nos dejó una puerta abierta. Visitamos a la universidad. Visitamos al colegio. Hoy en día nosotros estamos viviendo lleno de tecnología. Por medio de esa tecnología, la gente está muy separado. Muy solo, se siente muy sola. El humano, ¿cómo puede sentirse bien? Vivir felizmente, conexión. Cuando se conecta. Por eso Dios nos envió para bendecir Sucre. Aparentemente anda bien, elegante, buen vehículo, una casa, una mansión. Pero el corazón es otra cosa. El corazón es otra cosa. Dios ya mañana nos ayudará. Visitará las universidades, colegios, iglesias. Invitamos. Vamos a visitar al gobernador, alcaldía. Invitamos sin miedo. Él nos va a ayudar.
Hoy en la noche compartimos hasta aquí. Voy a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Estamos muy agradecidos. Cuántas veces Pedro se negaba y abandonaba a nuestro Señor Jesús, pero nuestro Señor nunca lo abandonaba. Tú reciba toda la gloria. Padre Celestial, quien abriste la puerta aquí en Sucre, tú abriste, nadie puede cerrar. Tú reciba toda la gloria. Gracias, Señor, por esta noche. Estamos muy agradecidos. Dios bendice al corazón de Pastor Andrés, su esposa misionera Luz. Dale la salud, la sabiduría. Bendice los ministros de Bolivia, seminaristas, que tengan mismo corazón, caminar junto con tu siervo. Bendice todos los líderes. Reciban la guía con el Pastor Andrés, con mismo corazón para marcha. Te alabamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, en esta noche. Tú reciba toda la gloria. Te amamos, te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos muy agradecidos. Nosotros oremos, ¿cierto? Cada grupo. Entonces yo voy a orar con los ministros. Vamos a orar aquí adentro, ¿cierto? Luego, hermana. A veces el corazón está muy, ¿no?, preocupado, afligido, ¿no? Ahí podemos clamar a Dios, ¿por qué estamos afligidos? Entonces, la oficina, también vamos a dividir el grupo, 4 o 5 hermanos, oramos, luego descanse bien. ¿Algún anuncio, Pastor Andrés? Sí, esta noche no por grupo, ¿no? Con Pastor habló. Entonces tenemos grupo, ¿no? Cada área. Sí, entonces necesitamos, ¿no? Y orar. Dios sí o sí va a abrir. Y luego anuncios. Nosotros a nivel Bolivia decidimos, ¿no?, ofrenda decidida. Entonces cada iglesia y oramos, ¿no?, ofrenda decidida. Por esto necesitamos usar. Antes del evento siempre más gasto. Entonces se anunció. Y luego también los hermanos aquí de Sucre, hay también los hermanos salvos, ¿no?, recibieron. Y también oramos, ¿no?, que puedan y participar juntos, luego todos los hermanos. Y también anuncio